Desde empate llega un nuevo capítulo de Desde la Tribuna con el DT José Valenzuela para hablar de jugadores icónicos de ciertas organizaciones que se desmontan del barco y se van a otro. Icónicos, leyenda, ambos merecen una estatua en lo que es las afueras de los estadios, tanto en Múnich como en Manchester. Empezando por Múnich. Señores, Thomas Müller. Solo el tiempo pondrá en su lugar lo increíble que ha sido este jugador. Yo creo que ya todo el mundo lo sabe. No es el jugador más brillante a nivel técnico, no es el jugador más espectacular, pero es aquel jugador que todos los entrenadores del mundo quisieran tener. Fíjate, Müller jugó con Guardiola y la rompió. Ganó con Alemania. Exacto. Jugó, perdón. Te voy a hablar de los entrenadores que tuvo, con estilos diferentes todo, y con todo la rompió. Salvo con algún que otro que no le dio la oportunidad. Con Guardiola la rompió. Con Heynckes, con un estilo diferente, la rompió también. Con Van Gaal fue que surge, la rompe. Con Joachim Löw, la rompe. O sea, con Hansi Flick también lo logra y lo hace fantásticamente bien. Con Ancelotti, fundamental. Cuando tú tienes un jugador que tiene esa capacidad de adaptarse a tantos estilos de juego, que hace de todo y todo lo hace bien. Hemos visto a Müller faceta de media punta, muy buen facilitador. No tiene quizá esa estética, como por ejemplo puede tener un Pedri, como puede tener un Arda Güler, por ejemplo, como puede tener un Bernardo Silva, pero como pasador, como jugador, como organizador de juego, los movimientos sin balón que tenía Müller, ¿me entiendes? Cómo no se complicaba la vida, jugaba simple. Es cierto, muchas veces poco ortodoxo, incluso hacía jugadas que tú decías, ven acá, y eso lo hizo sin querer. No, simplemente no tenía un juego ortodoxo o un juego vistoso, pero resolvía, que era lo que pide todo entrenador. En defensa, el más sacrificado, entiende muy bien el juego y sobre todo tenía esto. Partido grande, mentalidad grande, si no díganselo al Barcelona. El principal terror del Fútbol Club Barcelona es Thomas Müller. En las principales goleadas que le ha hecho el Bayern Múnich al Barcelona, que han sido varias, por muy grande que sea el Barça, Thomas Müller ha sido el factor diferencial. Y la forma que tenía de celebrarlo, Müller no se iba celebrando los goles. Tú sabes que todos los jugadores cuando meten un gol, se van corriendo a una banda y empiezan a hacer un bailecito. Müller, si remató, si aquí fue que hizo el remate, mete el gol, ahí se queda, se voltea y grita. Y ponen la foto, busquen la foto de Müller celebrando gol. Él simplemente grita como un soldado, ¿me entiendes? Y eso incluso te daba miedo porque era como un ogro. Y más para los equipos a los que Müller se la tenía calculada. Fíjate tú, la personalidad que tiene Thomas. Año 2010 contra Argentina, en la previa. Müller estaba haciendo la revelación del Mundial. Fue máximo goleador de ese torneo, siendo un muchachito. Y Maradona, que era entrenador de Argentina, le preguntan por Müller y él dice, ¿sabes? Maradona con su típica arrogancia, sentido del humor, comete el error de decir, Müller, yo no sé quién es ese. ¿Quién es ese? No lo conozco. ¿Tú sabes lo que hizo Müller al otro día contra Argentina? Le mete 2. Le metió 2 con Messi en el terreno de juego, con Messi, con todos esos jugadores de élite, con Heinze, etcétera, con todo el mundazo. 2 goles en un partido en el que Alemania le mete 4. Y todo el mundo se pregunta qué hubiera pasado si no le hubieran sacado amarilla y no se hubiera perdido esas semifinales contra España. Esas semifinales contra España en 2010. Sin embargo, 4 años después pudo ganar su mundial, ganó Champions, ganó más de 11 títulos de Bundesliga. O sea, lo de Müller es sensacional. Es un jugador histórico, icónico, que el tiempo pondrá en su lugar. Quizás los más jóvenes, cuando en 2030, 2040 pongan los highlights de Thomas Müller, no se vayan a sorprender mucho, pero cuando le expliquemos lo importante que ha sido y la característica que tenía Thomas como jugador, entenderemos que es de los mejores jugadores alemanes de todos los tiempos. Señores, Thomas Müller es de los 10 mejores jugadores que ha dado Alemania en la historia y posiblemente, seguro, de los 10 que ha dado el Bayern Múnich. Y no me quiero precipitar, pero si me lo ponen entre los 5 mejores tampoco me vuelvo loco, pero tampoco me quiero precipitar. Eso hay que hacerlo después en otro video. ¿Quiénes son los 5 mejores de la historia del conjunto teutón?
Danke, como dicen en Alemania. Gracias, Thomas. Porque si yo soy entrenador de fútbol, que es un sueño que uno siempre tiene, ¿no? Tú lo quieres en tu equipo. De etapa formativa, y le tengo que explicar a mis alumnos cómo jugar al fútbol, le pongo video de Thomas Müller. Eso lo dijo Titi Henry. Yo no le pongo video de Messi ni de Cristiano porque son súper dotados técnicamente. Le pongo video de Thomas Müller porque te enseña cómo, sin ser el más brillante o ser un genio, simplemente por la gran interpretación de lo que sucede en un terreno de juego, puede hacer de todo y de todo hacerlo bien. Hablamos de Bruyne, de un mediocampista de una forma a un mediocampista de otro. El belga, el colorado Kevin De Bruyne, que empezó en el Chelsea. En el Chelsea no lo valoraron por disgusto absoluto de Ángel Tabar, que al día de hoy el señor Ángel Tabar se arrepiente de que De Bruyne no haya continuado en el Chelsea. Mourinho lo votó. Atención, Ricardo Bayo, el amante número 1 de José Mourinho. Mourinho vota a De Bruyne del Chelsea, que luego se va al Wolfsburgo en Alemania, lo hace bien, y el City, Chiqueristan, le dice, vente para acá. Y cuando De Bruyne llega al City y luego llega Guardiola se encuentra una joya que dice, vamos a pulirla. Y terminan siendo las dos principales esferas de lo que ha sido la dinastía más importante en la historia de la Premier. Guardiola, De Bruyne, Manchester City. De Bruyne es, sin ningún tipo de duda, el mejor mediocampista en la historia de la Premier League. Con todo el respeto a Scholes, a Gerrard, a Lampard, para mí De Bruyne lo supera. No ha habido un jugador que sea tan completo en una mitad del campo como De Bruyne y que sea tan importante para su equipo. No lo hay. Te emocionaste. Jugador box to box, de recorrido. Voy a hablar de lo básico. De recorrido, box to box, defensa, sacrificio, en presión. Un jugador que juega al 110% intensidad. No sabe cómo jugar a un 70%. Y sobre todo lo que hace con la pelota, lo diferencial que es, cómo manejaba los hilos del partido. Una calidad técnica en el pase. Ese pase de De Bruyne con el interior desde banda derecha, que hace así, ¿ve? Que se va abriendo y luego cierra, ya sea desde la banda derecha del sector, para luego encontrar a quien sea que vaya entrando por la banda izquierda. Es especialidad de la casa y es un pase indefendible. Y es jugador que en los momentos grandes, al principio no, pero con el paso del tiempo empezó a crecerse. Para mí, lo que es consistencia, partido tras partido, hacer show, y también porque De Bruyne es un jugador que deslumbra, pero sobre todo que es efectivo, jugador con la gran cantidad de asistencia que tiene, el aporte goleador también, y sobre todo lo diferencial que es en un terreno de juego, jugando en diferentes fases. Tú lo puedes poner más cercano de la base o lo podías poner más cercano de la media punta y te resolvía como quiera, y por eso es que es de los mejores mediocampistas, ha sido de los mejores mediocampistas de la última década. Para mí el mejor de la historia de la Premier League, y Premier League a partir de los 90, quiero dejarlo claro, y claramente podríamos decir que ha sido el jugador más importante del Manchester City estos últimos años. Un equipo que gana en 7 Premier, gana 6 de la forma tan dominante que lo hizo y de la forma tan deslumbrante que lo hizo, y que su piedra angular sea Kevin De Bruyne como mediocampista, claramente lo pone en un estatus de privilegiado. Tiene su estatua. Para mí, como es el jugador que ha estado en las 6, para mí el mejor jugador o de los 5 mejores jugadores en la historia del Manchester City, sin ningún tipo de duda, de los 2 mejores jugadores de Bélgica. Además, el mejor jugador de Bélgica en la historia. Cuidado. Y compitiendo con Thibaut Courtois. Y digo compitiendo porque si bien Courtois como portero está más alto que De Bruyne como mediocampista, para mí el mediocampista por la posición tiene un poco más de valor que el portero. ¿Me entiendes? Entonces, si lo ponemos en categoría diferente, Courtois es el mejor portero de la historia de Bélgica. Kevin De Bruyne, por cómo acabó su carrera, es el mejor jugador de la historia de Bélgica, por encima de Eden Hazard, que tuvo un gran momento, pero el desplome de su carrera fue tan bestia que pierde ese estatus frente al Colorado. Thank you. Merci, Kevin. Danke, Thomas. 2 jugadores leyenda que anuncian su retiro de la élite. Y nuevamente, poco a poco, mi generación, los ídolos que vio crecer, o de los ídolos que vimos creciendo, de niño, adolescente, joven, adulto, se van retirando, y eso marca el fin de una era.